Capítulo 3. De la distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Artículo 40. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables. Artículo reformado DOF 20-01-2009. Sección primera. De la Federación. Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación. Artículo 41, fracción 1. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Artículo 41, fracción 2. Formular y conducir la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Artículo 41, fracción 3. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos internacionales aplicables. Artículo 41, fracción 4. Elaborar, coordinar y aplicar el programa a que se refiere la ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el presente ordenamiento legal. Artículo 41, fracción 5. Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna. Artículo 41, fracción 6. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación. Artículo 41, fracción 7. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres. Artículo 41, fracción 8. Coordinar la creación de programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género para agresores de mujeres. Artículo 41, fracción 9. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Fracción reformada DOF 20-01-2009. Artículo 41, fracción 10. Realizar a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con el apoyo de las instancias locales, campañas de información, con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten. Artículo 41, fracción 11. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas. Artículo 41, fracción 12. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Artículo 41, fracción 13. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas. Artículo 41, fracción 14. Ejecutar medidas específicas que sirvan de herramientas de acción para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, en un marco de integralidad y promoción de los derechos humanos. Artículo 41, fracción 15. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Artículo 41, fracción 16. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del programa con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior. Artículo 41, fracción 17. Rendir un informe anual sobre los avances del programa ante el H. Congreso de la Unión. Artículo 41, fracción 18. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y eliminen patrones de conducta generadores de violencia. Artículo 41, fracción 19. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley y, artículo 41, fracción 20. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables. Sección segunda. De la Secretaría de Gobernación. Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación. Artículo 42, fracción 1. Presidir el sistema y declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres. Artículo 42, fracción 2. Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres. Artículo 42, fracción 3.
Elaborar el programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del sistema. Artículo 42, fracción 4. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Fracción reformada DOF 20-01-2009. Artículo 42, fracción 5. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los 3 órdenes de gobierno en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Artículo 42, fracción 6. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Artículo 42, fracción 7. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. Artículo 42, fracción 8. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del programa con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Artículo 42, fracción 9. Diseñar, con una visión transversal, la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres. Artículo 42, fracción 10. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres. Fracción reformada DOF 28-01-2011. Artículo 42, fracción 11. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior. Artículo 42, fracción 12. Realizar un diagnóstico nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos, que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Artículo 42, fracción 13. Difundir a través de diversos medios los resultados del sistema y del programa a los que se refiere esta ley. Artículo 42, fracción 14. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia y artículo 42, fracción 15. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Sección tercera. De la Secretaría de Desarrollo Social. Artículo 43. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social. Artículo 43, fracción 1. Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarles una vida libre de violencia. Artículo 43, fracción 2. Coadyuvar en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Artículo 43, fracción 3. Formular la política de desarrollo social del Estado considerando el adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida. Artículo 43, fracción 4. Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres y sus familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza. Artículo 43, fracción 5. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres para lograr el adelanto de las mujeres para su empoderamiento y la eliminación de las brechas y desventajas de género. Artículo 43, fracción 6. Promover políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Artículo 43, fracción 7. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. Artículo 43, fracción 8. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia y artículo 43, fracción 9. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Sección cuarta. De la Secretaría de Seguridad Pública. Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. Artículo 44, fracción 1. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres. Artículo 44, fracción 2. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias en coordinación con las demás autoridades para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley. Artículo 44, fracción 3.
Integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Artículo 44, fracción 4. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres en los ámbitos público y privado. Artículo 44, fracción 5. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social del agresor. Artículo 44, fracción 6. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del programa que le correspondan. Artículo 44, fracción 7. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres. Artículo 44, fracción 8. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres. Artículo 44, fracción 9. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. Artículo 44, fracción 10. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Fracción reformada DOF 14-06-2012. Artículo 44, fracción 11. Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente y fracción adicionada DOF 14-06-2012. Artículo 44, fracción 12. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Fracción recorrida DOF 14-06-2012. Sección quinta. De la Secretaría de Educación Pública. Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Artículo 45, fracción 1. Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos. Artículo 45, fracción 2. Desarrollar programas educativos en todos los niveles de escolaridad que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad, así como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho a una paternidad y maternidad libre, responsable e informada, como función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos. Fracción reformada DOF 28-01-2011. Artículo 45, fracción 3. Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo. Artículo 45, fracción 4. Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles, a través de la obtención de becas y otras subvenciones. Artículo 45, fracción 5. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia contra las mujeres en los centros educativos. Artículo 45, fracción 6. Capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y las niñas. Artículo 45, fracción 7. Incorporar en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conductas sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres. Artículo 45, fracción 8. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia. Artículo 45, fracción 9. Establecer como un requisito de contratación a todo el personal de no contar con algún antecedente de violencia contra las mujeres. Artículo 45, fracción 10. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Artículo 45, fracción 11. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros educativos en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres y políticas de prevención, atención,
sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Artículo 45, fracción 12. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres. Artículo 45, fracción 13. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. Artículo 45, fracción 14. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres. Artículo 45, fracción 15. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia y artículo 45, fracción 16. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Sección sexta de la Secretaría de Salud. Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud. Artículo 46, fracción 1. En el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con perspectiva de género la política de prevención, atención y erradicación de la violencia en su contra. Artículo 46, fracción 2. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas. Artículo 46, fracción 3. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia. Fracción reformada TOF 28-01-2011. Artículo 46, fracción 4. Establecer programas y servicios profesionales y eficaces con horario de 24 horas en las dependencias públicas relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres. Artículo 46, fracción 5. Brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a los agresores a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada. Artículo 46, fracción 6. Difundir en las instituciones del sector salud material referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Artículo 46, fracción 7. Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres. Artículo 46, fracción 8. Mejorar la calidad de la atención que se preste a las mujeres víctimas. Artículo 46, fracción 9. Participar activamente en la ejecución del programa, en el diseño de nuevos modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley. Artículo 46, fracción 10. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres. Artículo 46, fracción 11. Capacitar al personal del sector salud con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres. Artículo 46, fracción 12. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, proporcionando la siguiente información. Inciso A. La relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios. Inciso B. La referente a las situaciones de violencia que sufren las mujeres. Inciso C. El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima. Inciso D. Los efectos causados por la violencia en las mujeres y, inciso E, los recursos erogados en la atención de las víctimas. Artículo 46, fracción 13. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia y, artículo 46, fracción 14. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Artículo 46 bis. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Artículo 46 bis, fracción 1. Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia de trabajo y previsión social. Artículo 46 bis, fracción 2. Diseñar, con una visión transversal, la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia laboral contra las mujeres. Artículo 46 bis, fracción 3. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral. Artículo 46 bis, fracción 4.
Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo. Artículo 46 bis, fracción 5. Orientar a las víctimas de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres. Artículo 46 bis, fracción 6. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias en coordinación con las demás autoridades para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley. Artículo 46 bis, fracción 7. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Artículo 46 bis, fracción 8. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. Y artículo 46 bis, fracción 9. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Artículo adicionado DOF 18-05-2012. Sección séptima. De la Procuraduría General de la República. Artículo 47. Corresponde a la Procuraduría General de la República. Artículo 47, fracción 1. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en: inciso A, Derechos Humanos y Género; inciso B, Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio; inciso C, Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales; inciso D, Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros. Fracción reformada DOF 14-06-2012. Artículo 47, fracción 2. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su reglamento y demás ordenamientos aplicables. Artículo 47, fracción 3. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de emergencia. Artículo 47, fracción 4. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas. Artículo 47, fracción 5. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención. Artículo 47, fracción 6. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación. Artículo 47, fracción 7. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y garantizar la seguridad de quienes denuncian. Artículo 47, fracción 8. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Fracción reformada DOF 14-06-2012. Artículo 47, fracción 9. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones, los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia. Fracción reformada DOF 14-06-2012. Artículo 47, fracción 10. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Fracción adicionada DOF 14-06-2012. Artículo 47, fracción 11. Crear una base nacional de información genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan, la información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada,
La información integrada en esta base deberá ser resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas y fracción adicionada DOF 14-06-2012. Artículo 47, fracción 12. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Fracción adicionada DOF 14-06-2012. Sección octava. Del Instituto Nacional de las Mujeres. Artículo 48. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres. Artículo 48, fracción 1. Fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema a través de su titular. Artículo 48, fracción 2. Integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación, y la información derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en las entidades federativas, el Distrito Federal o municipios. Los resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia. Fracción reformada DOF 20-01-2009. Artículo 48, fracción 3. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Artículo 48, fracción 4. Colaborar con las instituciones del sistema en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios. Artículo 48, fracción 5. Impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia prevista en la ley. Artículo 48, fracción 6. Canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social. Artículo 48, fracción 7. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas sea proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna. Artículo 48, fracción 8. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y promover que las instancias de procuración de justicia garanticen la integridad física de quienes denuncian. Artículo 48, fracción 9. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia y artículo 48, fracción 10. Las demás previstas para el cumplimiento de la ley. Sección novena. De las entidades federativas. Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia. Párrafo reformado DOF 20-01-2009. Artículo 49, fracción 1. Instrumentar y articular sus políticas públicas en concordancia con la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Artículo 49, fracción 2. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley. Artículo 49, fracción 3. Coadyuvar en la adopción y consolidación del sistema. Artículo 49, fracción 4. Participar en la elaboración del programa. Artículo 49, fracción 5. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas. Fracción reformada DOF 28-01-2011. Artículo 49, fracción 6. Integrar el sistema estatal de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres e incorporar su contenido al sistema. Artículo 49, fracción 7. Promover, en coordinación con la Federación, programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia, de acuerdo con el programa. Artículo 49, fracción 8. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida. Artículo 49, fracción 9. Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales, en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales, a los programas estatales y el programa.
Artículo 49, fracción 10. Impulsar la creación de refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el sistema. Artículo 49, fracción 11. Promover programas de información a la población en la materia. Artículo 49, fracción 12. Impulsar programas reeducativos integrales de los agresores. Artículo 49, fracción 13. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta ley. Artículo 49, fracción 14. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales. Artículo 49, fracción 15. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Artículo 49, fracción 16. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior. Artículo 49, fracción 17. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en la ejecución de los programas estatales. Artículo 49, fracción 18. Recibir de las organizaciones privadas las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación. Artículo 49, fracción 19. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas la información necesaria para la elaboración de estas. Artículo 49, fracción 20. Impulsar reformas en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres por su condición de género. Artículo 49, fracción 21. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Fracción reformada DOF 14-06-2012. Artículo 49, fracción 22. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en: inciso A, Derechos Humanos y Género; inciso B, Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio; inciso C, Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales, eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros. Fracción reformada DOF 14-06-2012. Artículo 49, fracción 23. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres, que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones, los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia. Fracción adicionada DOF 14-06-2012. Artículo 49, fracción 24. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual y fracción adicionada DOF 14-06-2012. Artículo 49, fracción 25. Las demás aplicables a la materia que les conceda la ley u otros ordenamientos legales. Fracción adicionada DOF 14-06-2012. Las autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación para considerar como agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra mujeres. Sección 10. De los municipios. Artículo 50. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones. Artículo 50, fracción 1.
instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres. Artículo 50, fracción 2. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas en la adopción y consolidación del sistema. Artículo 50, fracción 3. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas. Artículo 50, fracción 4. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del programa. Artículo 50, fracción 5. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores. Artículo 50, fracción 6. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres. Artículo 50, fracción 7. Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas. Artículo 50, fracción 8. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Artículo 50, fracción 9. Llevar a cabo, de acuerdo con el sistema, programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres. Artículo 50, fracción 10. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia y artículo 50, fracción 11. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales.